Mirada Económica. ¿Cómo les va? Gusto de saludarlos. Comenzamos Mirada Económica como todas las semanas, revisando la economía en terreno y por supuesto también lo que son los coletazos de situaciones que tienen mucho que ver, la estadística, las políticas públicas, las cifras. Vamos a estar conversando justamente de lo que sucedió durante esta semana con el INE. Recordemos que el gobierno aceptó la renuncia del director nacional del INE, esto luego de conocerse un error en la entrega de las cifras de inflación, uno de los índices más sensibles, por supuesto, y que más nos interesa. El Ejecutivo anunció que va a dar una urgencia, de hecho, al proyecto de ley que moderniza la institución. Vamos a estar conversando sobre ese y otros temas, pero antes presentamos la nota de Valentina Reyes sobre lo que fue esta semana marcada por el Instituto Nacional de Estadística. Nuevamente, un error en el índice de precios al consumidor, más conocido como IPC. Eso fue lo que generó la salida del director nacional del INE, Guillermo Patilo. Luego de varios días de polémica, fue el ministro de Economía, Lucas Palacios, quien anunció que se aceptaba la renuncia de Patilo. No se trata de barrer la basura debajo de la alfombra. Se trata de mostrarla y de generar acciones concretas para poder solucionar los problemas. Y eso es lo que estamos haciendo. ¿Por qué sale Guillermo Patilo del INE? El día 7 de febrero la institución informó sobre el IPC del mes de enero. La cifra llegó al 0,6%. Para calcular el IPC se considera una canasta de productos como el precio de los alimentos, vestuario y servicios. Así se hace una estimación de cómo varía el costo de la vida de los chilenos. Dentro de los servicios se registró un aumento del 3% en la electricidad. Es ahí donde estuvo el error. Esa cifra registró una variación del 0%, no del 3%. El miércoles 12 el INE subió un comunicado a su página web y las consecuencias se conocieron este martes. En primer lugar, las estadísticas de Chile no pueden tener errores. Y hemos visto errores que además afectan la confianza, y ese es el segundo gran problema, la confianza que todos los chilenos y chilenas tenemos en esta institución. Este no es el primer problema que enfrentó Guillermo Patilo. En mayo de 2019, el ahora exdirector del INE anunciaba ante los medios que existían indicios de manipulación en el cálculo de la variación del IPC durante algunos meses en 2018. La investigación del Ministerio Público y el sumario interno sobre esa denuncia siguen en curso. El INE está en una situación muy compleja, difícil. Aún más, las propias declaraciones que ha hecho la institución han sido bastante insuficientes y por tanto creo que el daño que se le ha hecho al INE es tremendo. A pesar del error, el IPC del mes de enero se mantuvo en un 0,6%. ¿Llega este nuevo problema del INE a los bolsillos de los chilenos? ¿Cuáles son sus efectos? El número no cambia, es 0,6% de inflación durante enero, va a ser el mismo, pero acá hay un impacto sobre la credibilidad del índice y por lo tanto eso lo requieren saber los chilenos porque muchos de sus transacciones, muchos de sus pagos, para ponerlo muy simple, están ligados con la UF y la UF determina cuánto pagan de arriendo, cuánto tienen que pagar por un crédito, cuánto tienen que pagar por otro tipo de transacciones. El INE requiere de reformas sustanciales, dijo el ministro de Economía, que anunció que en marzo darán urgencia al proyecto de ley que busca modernizar el organismo y generar un Instituto Nacional de Estadísticas autónomo. Vamos a ponernos en profundidad entonces con la situación del INE, las estadísticas, también haciéndonos preguntas que es bueno plantearlas. ¿Por qué son necesarias las estadísticas? Vamos a estar conversando sobre eso junto a Hernán Frigolet, académico del CEDER de la Universidad de los Lagos. Hernán, muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer estar acá con ustedes comentando esta y otras noticias importantes en el ámbito económico. Ahora, quiero ir a ese punto. ¿Por qué es tan importante lo que está sucediendo en el INE? Para muchos que nos están viendo hasta ahora, el INE más bien es un organismo que es lejano, que entrega el porcentaje, la inflación, el desempleo. ¿Por qué hay que ponerle el peso a lo que está sucediendo y una situación que no solamente se da ahora con el IPC, se ha ido repitiendo desgraciadamente? A ver, porque el INE levanta todas las estadísticas que reflejan lo que está pasando en el país en distintos ámbitos, las levanta el INE. Y bueno, hay dos indicadores que son clave para la conducción económica que tienen que ver con el IPC, que mide la inflación, y eso abarca un sinnúmero de contratos que ocurren en la economía. Los arriendos, los contratos laborales, la reajustabilidad financiera. Cuando nos encontramos con la UF. Claro, o sea, ese es un botón de muestra que afecta a todos los hogares chilenos y afecta a todos los agentes económicos. Y el otro es el desempleo,
que desde el punto de vista de variables económicas es muy sensible y hace que la política fiscal pueda cambiar, la política monetaria pueda cambiar, etc. Entonces, por eso tener estadísticas que sean fidedignas y que inspiren confianza en términos de los resultados que están mostrando es clave para poder hacer buena política económica. Ahora, desde el punto de vista de tú como economista y en general de los que tienen que procesar esos datos que finalmente son entregados como datos oficiales, ¿ya se desconfía del dato oficial? Que obviamente es la situación más preocupante, lo señalaba durante la semana el ministro de Economía, Lucas Palacio. El problema del INE es que no se está confiando en él. A ver, yo creo que desde el punto de vista de lo que tenemos que tomar conciencia, de que procesar estadísticas es una tarea titánica y el INE ha ido ampliando el muestreo de precios sobre los cuales va procesando para obtener la medición de la inflación. Entonces, son mucho más precios en que hay que levantarlos muchos puestos de venta y después hay que procesarlo muy rápido y hay que tener ahí buenos algoritmos y buena gente que filtre toda esa información adecuadamente y nos dé un resultado que sea el más confiable que podamos tener. En casos como, por ejemplo, la electricidad, no es que se tomen precios al azar, sino que se toma una cuenta tipo y esa cuenta tipo se ajusta a un algoritmo que es el que va ajustando las tarifas. Pasa con el agua potable, pasa con la luz, pasa con el Transantiago, etc. Son tarifas que vienen externas y hay que tomarlas tal. No sale el INE a levantar precios que ocurran en el país. Entonces ahí también hay que tener mucho cuidado y estar muy cercano a la fuente que da esa información, que en este caso son las compañías eléctricas. De hecho, fue la Comisión Nacional de Energía la que hace el chequeo y manda la alerta, digamos. Oiga, aquí no... Exacto. Entonces yo creo que ahí hay que actuar mucho más cercano para que efectivamente todas esas cosas que deberían ser de menos tiempo de procesamiento, porque ya son información que está mucho más en un algoritmo que en levantar precios, deberá haber una cercanía mucho mayor en términos de los espacios técnicos donde se están armando esos algoritmos y se están procesando, y el INE que los tiene que incorporar porque es uno de los productos de los 340 y tantos productos que tiene el IPC en su canasta básica. Claro, de hecho, yo recuerdo esta polémica hace un par de años solamente cuando se hablaba de actualizar la medición de la inflación porque habían productos que de hecho ya no existían y eso finalmente se fue trabajando. Pero quiero llevarte a ese punto, sigo con el IPC. Esto fue un error, el último. Lo que se denunció el año pasado era más que un error. Aquí se hablaba de indicios de manipulación, lo señalaba el ya saliente director nacional Guillermo Patilo. Claramente son casos distintos, pero que van a un mismo punto. Se habla de que el INE está con varios problemas. Sí, yo creo que han habido problemas ahí. Bueno, eso está en nada, todavía no tenemos claridad de lo que pasó, ni qué es lo que pasó, sí, etcétera. Finalmente no tiene incidencia sobre el indicador, después ya prácticamente era unanimidad, o sea, no tenía ningún efecto. Pero el efecto mayor que causó todo eso fue la desconfianza institucional y, bueno, cómo me paro frente a las cifras futuras que va a entregar la institución. Y en ese sentido, hablar de un INE autónomo no es la solución del problema. O sea, acá tenemos una entidad que es eminentemente técnica. No está al vaivén político y tiene que tener un director que esté a la altura de la responsabilidad técnica que tiene el INE para variables que son tan sensibles como para definir qué es lo que voy a hacer en términos de política económica. Pero la panacea, digamos, no es solamente hablar de un gobierno, de un INE autónomo. Claro. ¿Esa es solamente una parte? Esa es una parte. Ya. Yo creo que en el mediano plazo deberíamos tener un INE autónomo. Tenemos que ver cómo configuramos un consejo que dé cabida a las regiones, porque las regiones aquí están muy desprovistas de estadísticas que tengan representatividad regional. El INE es una institución que da representatividad a todas sus estadísticas desde el punto de vista nacional. Sí. Pero para poder trabajar en forma más fina a nivel regional, el INE está al debe. Y está al debe porque tiene un problema de presupuesto. Entonces tenemos que ahondar profundamente cuál es el presupuesto que necesita el INE para dar al país y a las regiones y a las comunas el set de estadísticas que necesita para que se hagan mejores políticas públicas. De hecho, por eso siempre se ha dicho que el INE, no por decano, sino por tema de recursos, los concentra en la región metropolitana. Por aquí estará el 45, cerca del 45% de la población en Chile. Y se dice para eso está el censo, que ya si nos remontamos a lo que es el censo, ahí está la otra gran polémica y que para muchos significó el gran inicio del manto de dudas sobre el INE, cuando se hablaba del mejor censo de la historia. Claro, en muchos otros países ya los censos no se hacen porque dan mucha fe de sus estadísticas vitales, ¿sí? De los nacimientos, de las muertes, de las migraciones, la entrada y salida de gente, etc. De las estadísticas anuales y mensuales que se van... Claro, entonces uno podría tener ahí un modelo que sea mucho más consistente, pero esos modelos cuestan caro.
O sea, si estamos hablando de Big Data, de tecnología, esa tecnología es cara, no es barata. Y el INE necesita incrementar fuertemente su capacidad de procesamiento de información y ampliarla. Porque obviamente lo que está hoy produciendo tiene representatividad nacional y no regional. Para darte una muestra, en las estadísticas de empleo, cuando nosotros medimos el desempleo, hacemos un promedio móvil. ¿Por qué? Porque no podemos tener la muestra completa para un mes. Entonces tenemos la muestra particionada en 3 meses. Y eso es una razón presupuestaria, no es técnica. No le da nada mejor al índice. O sea, sería mucho mejor tener los 30.000 hogares todos los meses. No 10.000 hogares que después voy sumando 10.000 más 10.000 más 10.000 y armo un promedio móvil y con eso hay una representación del desempleo. Que de hecho hace una complicación cuando, por ejemplo, se hace la comparación con otras encuestas de empleo, por ejemplo, la del Centro de Microdatos de la Universidad de Chile. Exacto, porque ellos están concentrados en una región metropolitana, tienen una data que es más contundente y les permite entonces hacer cruces que sean más sofisticados. Y si vamos a eso, con esa muestra que es válida a nivel nacional, ¿qué le queda a las regiones? Imagínate una región que representa un 16avo de Chile, claro. ¿Con qué muestra se queda? Insignificante, o sea, no puede hacer ningún análisis serio que represente la situación del desempleo que está sufriendo esa región. O, veámoslo en términos positivos, las situaciones de empleo que están dándose en las regiones. Ahora, en Africole, ¿tú ves consenso en la necesidad de modernizar, de reestructurar, algunos dicen hasta refundar el Instituto Nacional de Estadísticas, porque nos quedamos con este proyecto de INE autónomo, que es algo que ya se había escuchado, pero que todavía no resulta? Y quedándome con tus palabras, que solamente una parte llegara a que sea autónomo y que, por ejemplo, tenga la estructura similar al Banco Central, que siempre es lo que se escucha en este tipo de miradas autónomas, como que no pasa nada. Yo creo y el tema de los recursos, ¿para qué decir? Claro, yo creo que es principalmente un problema de recursos, de modernización tecnológica, de incorporar mucho software, pero todo eso finalmente se traduce en pesos y tener profesionales que sean de primera línea. Los subdirectores del INE son todos alta dirección pública, o sea, ahí deberíamos tener profesionales de primer nivel, o sea, no está ahí el problema. Y el director que esté nombrado, o sea alta dirección pública, o sea directamente, tampoco yo creo que es un problema. El problema mayor está en términos de los recursos que está manejando el INE. Entonces, antes de hablar de un INE autónomo, que si finalmente dejamos tal cual está el INE y le ponemos un consejo arriba, no va a cambiar radicalmente. Eso no es una varita mágica. Fijarse en la estructura piramidal o en el gobierno corporativo, por decirlo de alguna manera. Sí. Y hagámonos cargo del déficit que tiene el país en términos de estadística. O sea, para las regiones, el INE proporciona estadísticas que son muy débiles. Los cruces que se pueden hacer son realmente básicos. No hay nada sofisticado que se pueda hacer para un mejor análisis económico. ¿Qué riesgos para el país puede tener eso, que las estadísticas sean débiles? Bueno, hacer mala política pública. Esa es la clave. Mala política pública, que cuando queremos ir a auscultar problemas económicos más de fondo, la herramienta que tenemos empieza a hacer agua, porque los errores estadísticos que nos empieza a entregar son muy altos. Del 5% saltamos al 10% y saltamos al 20% si vamos a la lógica regional. Y también me imagino que para la proyección, porque la política pública también proyecta lo que va a suceder en distintos ámbitos, eso también es un problema. Indudablemente, una buena política pública tiene que estar mirando el futuro. Entonces, si no tenemos capacidad de mirar bien el futuro, estamos mal, estamos en problemas. No vamos a poder definir bien cuál es la carga tributaria que necesita el país, no podemos definir bien cuál es la cantidad de bienes públicos que se tienen que entregar en cada una de las regiones, y a qué tipo de habitantes, etc. Entonces, desde el punto de vista de lo clave que son las estadísticas, yo creo que Chile no ha tomado el peso de eso. Siempre ha estado tratando de tener una eficiencia óptima. En el caso del INE, siempre el presupuesto ha sido un problema en términos del desarrollo estadístico de la institución, y yo creo que llegó el momento de planteárselo de forma mucho más seria. Porque el país, para ir a una nueva etapa de desarrollo, para ir a pulsear mejor su situación socioeconómica, necesita mejores estadísticas. Te pregunto por la realidad comparada que tú conoces. Cuando se habla de estadísticas, esos centros que finalmente levantan estos datos estadísticos, ¿cuáles son realidades que uno podría imitar? O no imitar, pero sí adoptar, abrazar hasta en algún minuto. Mira, Estados Unidos tiene un sistema estadístico muy bueno. Yo creo que uno de los que están a nivel top es estadística de Canadá. Francia, Reino Unido, Alemania también tienen sistemas estadísticos que son de primer nivel. ¿Y qué lo lleva a eso, lo que estamos conversando? Justamente eso, de que tener efectivamente termómetros puestos en todas las divisiones sociopolíticas que son de interés para la definición ciudadana, para la definición empresarial y para la definición gubernamental.
Y en nuestro país, ¿cuáles son? Regiones y comunas. Y ahí tenemos un déficit enorme y obviamente ahí hay que entregar más presupuesto, que haya más tecnología y que tengamos una estadística que esté a la altura de lo que necesita el país para que tengamos alcaldes que hagan políticas municipales mejores, gobernadores regionales que van a ser elegidos y que van a tener un rango de autonomía en términos de definiciones que también es urgente que puedan tener información que sea válida para ellos y que sea oportuna. Claro. ¿Ah? No podemos estar esperando ahí o que tengamos un rezago de años para poder tener una visión regional. Por ejemplo, el PIB regional está disponible para las regiones prácticamente casi con 2 años de desfase. Imagínate. Entonces, ¿qué tipo de decisión podemos ir tomando allí? ¿Sí? Necesitamos otras estadísticas. Las estadísticas sectoriales del INE, las encuestas económicas, no tienen representación regional. Entonces, las regiones están a ciegas y necesitamos iluminarlas. Vamos a hacer una pausa. Hernán Frigolé, a quienes nos ven a esta hora aquí en Mirada Económica, volvemos, hablamos también de proyecciones económicas. Hay varios datos que se han ido entregando, también estadísticos, pero que nos van haciendo, pavimentando de alguna manera lo que va a ser este 2020. Vamos y volvemos enseguida. Mirada Económica. Mirada Económica. Regresamos a Mirada Económica, estamos conversando con Hernán Frigolet. Hernán, te quiero llevar a otro tema, varios temas en realidad, que es la situación económica 2020. Podríamos poner el gran titular. Han habido datos, por supuesto, de IMASEC, de inflación, estamos comentando ya desde otro ámbito, pero que preocupa a la gente en términos de cómo se viene la mano este año. Porque ya el año pasado se había crecido muy poco, lento, el segundo semestre evidentemente marcado por lo que sucedió a partir del 18 de octubre y hay mucho nerviosismo. Sumemos, estamos con el factor interno solamente que te menciono, cuando vamos con factor externo, guerra comercial, ya no tanto porque está el tema coronavirus durante todo este verano. ¿Cómo lo ves tú? A ver, el coronavirus tiene el mismo efecto que la guerra comercial, porque en el fondo estamos en un modelo paraarancelario donde finalmente lo que resulta bloqueado es el comercio internacional. Y para nosotros, país exportador, y dado que efectivamente estamos viendo que la inversión este año por la incertidumbre reinante a partir del 18 de octubre no va a ser motor de crecimiento, el consumo privado también se ve un poco convulsionado desde el punto de vista de las cifras de desempleo que han ido subiendo, el estancamiento de las remuneraciones, también eso nos está diciendo que el consumo va a crecer muy poco. Y nos quedaban entonces las exportaciones. Y las exportaciones, si bien en volumen estamos teniendo buenos resultados, todo lo que estamos ganando en volumen lo estamos perdiendo en precio. En términos de intercambio estamos teniendo problemas. Y no solamente en embarques físicos estamos con un crecimiento, pero en términos de valorización de esos embarques estamos con un problema. Entonces los términos de intercambio nos están jugando en contra. Por lo tanto, desde el punto de vista de la demanda agregada, tenemos una situación en la cual, con suerte, vamos a estar en una situación de estancamiento, que es un poco lo que reseñó el Banco Central al decir que la economía va a crecer en torno al 1,5. El 1,5 es que el PIB per cápita prácticamente no crece. Y esa es una situación no recesiva, pero sí una situación de estancamiento. Y ese 1,5 de hecho es del último informe de política monetaria. Nos falta ver qué pasa en marzo, donde obviamente se va a actualizar todo el escenario. Claro, ahí tuvimos algunos datos importantes que fue el IMASEC de diciembre, ya pronto va a salir el IMASEC. Fue bastante sorpresivo. Bastante sorpresivo porque ya fue positivo, bajo pero positivo. Termina con esos 2 meses de contracción. De 2 meses del 3,4 de caída. 4,3,2, claro. Y aquí tuvimos un crecimiento poco. Para enero yo creo que también va a ser un crecimiento relativamente bajo. Entonces, estamos todavía en el crecimiento de estancamiento, que con suerte vamos a estar llegando al 1,5, de acuerdo a lo que es la proyección del Banco Central y un poquito corroborada por el ministro de Hacienda. En ese punto, vamos por parte. Por ejemplo, lo que sucede con el empleo y el desempleo. Y también retomando lo que fue otro error que finalmente se ratificó, que fue este dato de la Dirección del Trabajo sobre despidos por necesidad de la empresa. Que claro, al principio se mostraba como estamos muy bien, no hubo un gran efecto, por ejemplo, lo que es el estallido social, pero finalmente muestra otra cara. Evidentemente es lo que más preocupa. Hay una cifra de desempleo que se mantiene dentro del margen de 7%. ¿Tú la ves que vaya a subir? Yo creo que va a subir. Y de manera importante, algunos dicen hasta los 2 dígitos. Yo creo que no sé si vamos a llegar a los 2 dígitos. Yo lo veo cada vez más difícil porque si hay algo que es muy dinámico, es el mercado laboral.
Entonces, cuando se van destruyendo empleos formales, que es lo que está ocurriendo, cuando lo que registra la Dirección del Trabajo es destrucción de empleos formales. Alguien con contrato que efectivamente los desvinculan para que pueda hacer uso de su seguro de desempleo y otras cosas así. Pero esa gente no se queda ahora esos cruzados. Empieza a buscar, tratar de hacer de otros lados, se van a la informalidad y a la informalidad por cuenta propia o a la informalidad como empleado. Por lo tanto, ahí tenemos un crecimiento y eso es lo que están mostrando las cifras, tanto en la Universidad de Chile como en el INE, son coincidentes de que la informalidad es la que está creciendo desde el punto de vista del empleo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Es que la masa de ingresos se resiente, ¿sí? Puede deteriorarse, pero va a ser difícil que lleguemos a los 2 dígitos. Tendría que ser una situación más bien de recesión para que lleguemos a 2 dígitos y vamos a estar en una situación más bien de estancamiento. El problema ahí es que también la masa de ingresos se resiente y también la calidad de desempleo. Sí, claro, por eso la masa de ingresos se resiente, porque obviamente hay gente que está empleada y probablemente tiene un nivel de ingreso que es menor que el que tenía al quedar cesante. Entonces, yo creo que eso es lo que va a estar marcando todo el primer semestre, porque nos vamos a estar comparando con una situación de un primer semestre que fue relativamente normal en el 2019. Sí, de un crecimiento que está en torno al 2,5. A esta altura, con todo lo que pasó el segundo semestre, ¿se puede hacer esa comparación primer semestre con el primer semestre, más allá de los números, sino desde el fondo del número? Sí, porque tenemos que siempre compararnos con una situación normal, porque si nos comparamos con los peores, por el mes siempre vamos a sacar cuenta alegre de algo que no es tan alegre. Claro. ¿Ah? Entonces es engañarse a uno mismo. Entonces lo que tenemos que tratar es de que efectivamente vayamos tomándole el pulso a lo que es la economía, y hay mucha especulación. Hay mucha especulación en términos de decir que en Chile viene un paradigma que no se sabe para dónde va, y yo no creo que sea así. O sea, Chile va a seguir siendo una economía principalmente de mercado, que tiene que tener mejores mercados, que tiene que tener un Estado que regule mejor y que tengamos una calidad de economía bastante mejorada. ¿El proceso constituyente puede cambiar radicalmente las expectativas económicas, como mencionan algunos? O sea que detrás del proceso constituyente y las aprensiones que hay de los que son más aprensivos en ese sentido, ven que pueden haber efectos patrimoniales. Puedo ponerte derechos de agua, es una situación, pero la sequía está eliminando los derechos de agua. Si no hay agua. Entonces, y eso es algo que efectivamente nos va a pegar fuerte este año. Yo creo que hemos soslayado bastante el efecto que va a tener la sequía en nuestra economía. Va a generar inflación, va a generar menor crecimiento y va a gatillar mayor desempleo. Porque el agro es un sector que provee mucho empleo, no solamente en las actividades agrícolas, sino que en toda la industrialización de muchos productos agrícolas. Hablamos un poquito de los factores de riesgo, podría decirse, en materia económica. Te sumo otro, el tipo de cambio que, claro, lo comentábamos fuera de cámara, nuevamente supera la barrera de los 800 pesos, algo que en realidad ya nos sorprende, pero evidentemente es un tipo de cambio, un dólar que está a niveles bien altos. Claro. Con los impactos positivos y negativos, más negativos que positivos, diría uno. Claro, tiene efecto sobre el consumo que lo va a contraer, porque obviamente, ¿qué es lo que va a pasar? Todos los productos importados se encarecen. Y esa transmisión es relativamente rápida. Sí. Para los exportadores es un beneficio de muy corto plazo, porque hemos visto otros escenarios donde el tipo de cambio estaba así y después vino una sequía de tipo de cambio donde estuvo casi 5 años bajo los 500 pesos. Entonces, el tipo de cambio es una variable que está dando cuenta del nivel de incertidumbre que se maneja no solo en nuestra economía, sino que en la economía mundial. Esto del coronavirus tiene efecto sobre el tipo de cambio. Hay un estornudo en el precio del cobre, tiene efecto sobre el tipo de cambio. El precio del petróleo tiene efecto, porque nosotros somos una economía abierta. Entonces, cualquier cosa que ocurra y que mueva algún precio que es clave para nosotros, ¿quién lo va a reflejar? El tipo de cambio. Entonces, tenemos que perderle el miedo. O sea, si apostamos por un tipo de cambio flexible, totalmente flexible, con poca intervención del Banco Central, y cuando el Banco Central interviene lo hace de frente al público, le dice voy a salir a comprar, voy a salir a intervenir, voy a salir a estabilizar, lo hace. Pero en este contexto en el cual efectivamente tenemos incertidumbre interna más incertidumbre externa, salir a pelear contra el tipo de cambio es casi suicida. Entonces hay que dejar que mejor el tipo de cambio haga las regulaciones de corto plazo que tiene que hacer, y en este caso regula las importaciones, da mejores alientos al sector exportador, que lo que está perdiendo en precio internacional lo está recuperando en alguna medida con un mejor tipo de cambio, y por lo tanto es una herramienta que en el momento que estamos viviendo le da algún tipo de mejoría a la economía chilena. Hernán Frigolet, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias por esta conversación en Mirada Económica. Un placer estar siempre acá con ustedes. Que esté muy bien, nos vemos. Y a ustedes, como siempre, gracias por sintonizarnos, por ver estos temas de economía que por supuesto también revisamos siempre aquí en Canal 24 Horas. Lo invitamos a que siga en nuestra sintonía con todas las informaciones. Que esté muy bien. Chao, nos vemos. Mirada Económica.